Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Eh, bueno, en principio avisarles que el examen parcial es el 7 de octubre a las 10 de la mañana, es decir, donde va a estar la actividad que después ya anunciamos en términos generales en qué va a consistir, ¿no? 10 preguntas con 4 o 5 opciones cada una, de la cual a cada una el alumno tendrá que marcar la respuesta correcta. Cada una de esas respuestas representará un punto. El tiempo de 30 minutos con una opción por cada respuesta para su contestación. Y el recuperatorio va a ser el 21 de octubre a esa misma hora. Y por otro lado, las notas, tanto del parcial como del recuperatorio, se van a subir a la página del SUI Guaraní, donde están registrados. Bueno, vamos a seguir desarrollando el módulo sexto. Estamos hablando en este momento del tratamiento del derecho a la vida. Hicimos una referencia general a su tratamiento en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido de que se prohíbe la privación arbitraria de la vida. Explicamos que la Convención habla de privación arbitraria en la medida en que admite en ese mismo artículo una forma de privación legal o no arbitraria de la vida, que es la pena de muerte. Vimos las condiciones de la pena de muerte conforme la aplicación de la pena de muerte conforme la convención y la situación en particular de la Argentina con relación a la pena de muerte como sanción penal. Y luego hicimos referencia también al concepto de calidad de vida, es decir, que de alguna manera está íncito en la definición de derecho a la vida de la Convención de Derechos del Niño, que habla de que debe garantizarse la subsistencia y el desarrollo del niño, y el concepto también de calidad de vida desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través del mismo dio operatividad a determinados derechos económicos, sociales y culturales hasta que más recientemente, a partir del año 2012 en adelante, le ha dado operatividad autónoma a esos derechos a partir del artículo 26 de la Convención Americana. Y vimos el concepto de proyecto de vida, que también ha sido incorporado en sus resoluciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo al momento de evaluar las reparaciones o los daños y perjuicios ocasionados por las violaciones a derechos humanos. Luego analizamos el tema del comienzo de la vida, de acuerdo a lo que diríamos son los posicionamientos, digamos, más significativos en el sentido de la protección dentro del orden constitucional federal de la vida desde la concepción y la protección de la vida desde el momento del nacimiento, y analizamos sobre todo el fallo del 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso Fals sobre medidas autosatisfactivas, donde la Corte concluye, por una parte, que la excepción del artículo 86 del Código Penal abarca a toda mujer víctima de violación, y por el otro va a analizar de que no existe una protección constitucional desde la concepción en la Constitución Federal. Y seguidamente comenzamos a analizar el otro aspecto
del crítico, que es la finalización de la vida. En ese contexto, vimos que la finalización de la vida, en principio, está marcada clínicamente, en forma histórica o tradicional, por el paro cardiorrespiratorio. Es decir, que esa era la manifestación biológica de la muerte que estaba ampliamente generalizada hasta los últimos años, es decir, las últimas décadas en las cuales se comenzó a incluir el tema de la muerte cerebral como señal biológica de la muerte de una persona, y explicamos que este cambio se va a deber centralmente al tema de la donación de órganos, es decir, a hacer operativa la donación de órganos, porque el órgano debe ser un órgano vivo, es decir, que esté irrigado sanguíneamente y esté oxigenado para poder llevar adelante el trasplante. Con lo cual, aún mecánicamente, ese órgano debe estar sostenido, digamos, vivo para poder ser trasplantado, en su caso. Y que esto hace que el proceso de trasplante también tenga un tiempo de duración limitado, es decir, la posibilidad de hacerlo, ¿no? De algunas horas exclusivamente, para poder llevar adelante el trasplante. Entonces esto está más vinculado, digamos, con un criterio que actualmente está admitido respecto a la muerte cerebral, es decir, la actividad cerebral cero, plana, que se hacen generalmente 2 o 3 pruebas antes de llegar a esa conclusión, y es el criterio actualmente, podríamos decir, dominante en la medida en que las células cerebrales no se reponen. Y por el otro vimos que hay otros criterios vinculados a esta temática que tienen que ver, digamos, con considerar la muerte con la pérdida de determinadas capacidades o condiciones psicofísicas básicas de la persona, aún no habiendo muerte cerebral. En ese contexto va a aparecer fundamentalmente la idea de la llamada muerte viva. La posibilidad de que en determinadas circunstancias extremas, hay un micrófono abierto, por favor, si lo cierran. Hay situaciones extremas en las cuales cuando la persona está en enfermedad terminal certificada clínicamente, es decir, que la persona no tiene clínicamente posibilidades de recuperación de su enfermedad, se cuenta con el acuerdo, digamos, del equipo bioético hospitalario y, por supuesto, del paciente, se puede, digamos, poner fin a esa existencia. Como ya expliqué, si bien esta posibilidad se encuentra habilitada por la llamada ley del paciente, lo está para la decisión o la voluntad directa del paciente, ya sea al momento de decidir o previamente a través de lo que se llama testamento vital, es decir, la posibilidad de anticipar su voluntad fijando determinadas circunstancias y a partir de esas circunstancias decidir la interrupción del sostenimiento mecánico. En ese contexto van a ingresar, digamos, los principios bioéticos que se van a desarrollar y que en última instancia van a compatibilizarse con los conceptos de derechos humanos. Es decir, el derecho a la vida y la bioética van a estar, digamos, íntimamente vinculadas. ¿Por qué? Bueno, por un lado, como ya anticipé,
La muerte digna no representa eutanasia, es decir, la interrupción lisa y llana de la vida por un factor externo, sino dentro de determinadas circunstancias. La interrupción a través de un factor externo de la vida de una persona, bueno, constituye lo que se llama eutanasia activa. En general, la eutanasia activa significa que, bueno, por ejemplo, inyectar aire a las venas, que producen un paro cardíaco, o suministrar un veneno que produce la muerte, por ejemplo, ¿no? Una pastilla de cianuro que genera la muerte. Es decir, esa es conducta que en realidad, como ya lo expliqué, es decir, es eutanasia activa, y en nuestro derecho penal está, digamos, penalizada, no la eutanasia como tal, porque eventualmente su autor fallece, sino el auxilio al suicidio. Es decir, la posibilidad de haber suministrado esa inyección de aire, por ejemplo, o haber suministrado el veneno, haberlo tornado accesible, eso constituye en nuestro derecho penal delito. Auxilio al suicidio. Ahora bien, como ya expliqué, el otro concepto que era eutanasia pasiva, que es la desconexión mecánica, es un tema que desde el punto de vista bioético ha evolucionado en sentido de excluirlo como conducta eutanásica cuando se trata de tratamientos extraordinarios de carácter invasivo, y que se denominan tratamientos extraordinarios a aquellos que eventualmente no pueden generar la recuperación de la salud del paciente. Esta es una cuestión. Entonces, la eutanasia pasiva ha avanzado, digamos, desde el punto de vista bioético, a ser no considerada conducta eutanásica. Y esto también no solamente desde el punto de vista ético o moral, sino también desde el punto de vista religioso. Otra influencia importante de la bioética, explicamos, es la autonomía de la voluntad. Es decir, otro principio básico que ha incluido la bioética es la llamada autonomía de la voluntad del paciente. Es decir, que es el paciente el que tiene toda libertad para decidir si acepta o no un tratamiento determinado, aun cuando ese tratamiento en forma mediata puede producir la muerte. Es decir, que esto es lo que diferencia la no aceptación del tratamiento con la eutanasia activa. La eutanasia activa es suministrar un agente externo cuya consecuencia directa e inmediata es generar la muerte. El concepto de autonomía del paciente en la elección de un tratamiento significa que esa elección no va a producir la muerte en forma directa o inmediata, sino va a ser mediata en el tiempo. Yo puedo tener cáncer, por ejemplo, y me dicen, bueno, tiene que hacerse una operación o tiene que someterse a rayos, y en última instancia yo decido, no me opero, no me someto a rayos, etc. Evidentemente esto, en forma mediata, la perspectiva clínica es que va a ir avanzando y eventualmente va a concluir generando la muerte. Pero en este caso es la autonomía de la voluntad para la elección de un tratamiento determinado. Eso quiero que tengan bien en claro respecto a la diferencia que podemos establecer entre eutanasia activa y decisión de voluntad autónoma del paciente respecto a un tratamiento determinado. Y esto se asocia a otro derecho que es lo que se denomina consentimiento informado. Es decir, que el paciente debe tener plena información, no solamente del desarrollo o la proyección de su padecimiento
de los tratamientos existentes y de eventualmente las cuestiones, digamos, favorables y desfavorables de esos tratamientos, lo que llamamos efectos secundarios, etcétera, para que el paciente pueda decidir si lo va a hacer o no lo va a hacer y eventualmente, si decide hacer, qué hacer. Es decir, que no sea una cuestión solamente unilateral. Esto ha tenido una gran trascendencia, digamos, en el desarrollo entre médico y paciente. Por eso es que justamente la legislación también argentina ha desarrollado esto, ¿no? Los derechos del paciente, por influencia centralmente de esta evolución de la bioética. Entonces, lo que se pretende es sobre todo superar lo que se denominaba tradicionalmente paternalismo médico, es decir, que el médico es el que sabe, el paciente es la persona que ignora y como consecuencia de ello, la autoridad para decidir qué hacer o no hacer es el médico y no el paciente. Bueno, la autonomía de la voluntad y el consentimiento informado lo que pretenden es revertir esa situación. Es decir, si el paciente ignora, debe ser debidamente informado. Y sobre la base de esa información amplia y concreta, decidir qué hacer. Por supuesto que en ese contexto estamos hablando de un paciente en estado de conciencia, es decir, un paciente que puede decidir qué hacer o qué no hacer, tanto frente a la situación extrema de la muerte digna, que como ya dije, bueno, tiene la contracara, para decirlo de alguna manera, es lo que se llaman los tratamientos paliativos. Son tratamientos alternativos. Entonces, tratamiento paliativo, se llaman tratamientos paliativos desde el punto de vista médico, aquellos tratamientos que no producen la cura o la superación de la situación de enfermedad, sino que tienen como objetivo central reducir al mínimo posible el sufrimiento del paciente hasta el momento de la muerte, podemos decir la muerte natural, producto del padecimiento que tiene. Una cuestión que todavía sigue sin estar resuelta legalmente en la Argentina y que es una cuestión sobre la cual la bioética ha avanzado es qué pasa si la persona está en situación de enfermedad terminal incurable, pero en estado de inconsciencia. Y si en su caso los familiares tienen la posibilidad de decidir, en definitiva, en nombre y representación de ese paciente en estado de inconsciencia. Vuelvo a insistir que muchas veces, es decir, estas decisiones se adoptan en la relación, digamos, íntima y privada entre la familia y el cuerpo médico y eventualmente el equipo bioético de la institución hospitalaria. Se ha transformado en un tema controvertido en los casos en los cuales se ha producido una controversia. Se genera una controversia y en el marco de esa controversia se ha dado lugar a la intervención judicial. Y en ese caso, bueno, ha habido antecedentes en los cuales, por ejemplo, frente a esa situación, ha habido posicionamientos diversos. Hay un sector, digamos, sobre todo un sector jurisprudencial que habilita en determinadas situaciones la posibilidad de que la decisión sea adoptada por los familiares.
por supuesto que cuando es adoptada por familiares, bueno, hay determinadas exigencias. Esas exigencias tienen que ver con determinadas valoraciones bioéticas, es decir, la persona efectivamente debe encontrarse en una situación de enfermedad terminal, con un diagnóstico clínico de no recuperación, de carácter clínico de no recuperación, y en última instancia con el otro requisito es que los tratamientos propuestos sean extraordinarios e invasivos, es decir, que es este segundo aspecto que tiene que ver con el carácter terminal, es decir, que los tratamientos que se llevan adelante no pueden generar, clínicamente hablando, la cura de la persona enferma. Y por el otro lado, que haya consentimiento de la familia, es decir, bueno, deben decidir los hijos sobre la situación del padre o de la madre. Ahí hay una situación de que si hay consenso, es decir, que si los hijos están de acuerdo, bueno, se obra conforme a ese consenso. Si se obra, digamos, si no hay consenso, en general hay dos mecanismos que se aplican. Uno que es un mecanismo institucional, que después vamos a ver tiene una proyección todavía mucho mayor que frente a estas situaciones extremas, que es que el propio equipo bioético procure un acuerdo con los parientes, es decir, con esos parientes próximos con poder de decisión. Por ejemplo, hijos con respecto al padre o a la madre. La otra es la alternativa jurisdiccional. Si no hay ningún acuerdo, eso no se puede llevar adelante, digamos, porque hay una exigencia. La propia justicia ha dicho que la exigencia es el acuerdo. Otra exigencia que se ha expresado de alguna manera es que cuando no hay testamento vital, es decir, que esto no está en forma escrita, tengan ustedes en cuenta que el testamento, así como sucede en materia sucesoria, el testamento puede ser un testamento hecho por escritura pública, es decir, que se registra en el colegio de escribanos, que es lo mismo que puede suceder con el testamento vital, es decir, yo lo hago por escritura pública y se registra. Ahora, también puede ser lo que se llama un testamento hológrafo, es decir, hecho de puño y letra o a ruego y frente a testigos sin que participe un oficial público. El testamento hológrafo también tiene validez en la medida en que sea auténtico, es decir, que esa expresión de voluntad puede darse en forma escrita, ya sea por un instrumento público o por un instrumento privado. Y esto sucede lo mismo con el testamento vital. Pero ¿qué pasa si no hay ese antecedente? Es decir, que no hay una expresión escrita, clara, contundente, de la voluntad anticipada del paciente. Bueno, la jurisprudencia ha admitido otras formas de acreditación. Y una de ellas es el consenso de quienes deben decidir, sobre la base de entender que esa sería la voluntad del paciente que está, vuelvo a insistir, en estado de inconsciencia. Es decir, no puede decidir por sí. Entonces, estas son las circunstancias en las cuales se ha dado, digamos, una perspectiva favorable a la posibilidad de los que parientes decidan. En general, si no hay consenso, es decir, esto sería una dificultad si no existe consenso. Por supuesto que una posición mucho más extrema es que la vida es un derecho de carácter absoluto y que la única forma de interrumpirla es a través de la muerte natural. Y por lo tanto,
se oponen, digamos, a la validez del testamento vital, por ejemplo, porque sostienen de que es una expresión anticipada que se pronuncia en circunstancias diversas, es decir, cuando el peligro de muerte está lejos y que eventualmente podría variar si el peligro de muerte estuviera mucho más cercano. Entonces dicen, una cuestión es que ese testamento vital puede, aún existiendo normativamente legalizado, como existe actualmente en la Argentina, no ser válido como expresión de voluntad del paciente. La otra cuestión es que en su momento se exigía la regulación legislativa del testamento vital para su validez, cosa que en este momento es un obstáculo que se ha superado. Por otro lado, está la posición, esto acompañado con otra posición complementaria que afirma de que en la medida en que hay vida y esperanza, digamos, en la medida en que, bueno, una enfermedad puede resultar incurable en un contexto, en una coyuntura, pero con el transcurso del tiempo puede transformarse en curable. Entonces, en la medida en que la vida existe, esta posición, digamos, de posibilidad de cura se mantiene. Entonces sería como privar al paciente de una posible cura futura. Y en esto también muestran, digamos, su oposición a la posibilidad de lo que llamamos muerte digna, ¿no? Y sobre todo en estos casos, vuelvo a insistir, en los cuales la expresión de voluntad es la expresión de familiares con capacidad para realizarla. Es decir, que no es voluntad expresa directa e inmediata del paciente, y que eventualmente la anterior podría impugnarse en su validez sobre las circunstancias en que se da ese consentimiento, así que se da cuando las posibilidades de muerte son lejanas y en cambio si se estuviera en la situación cercana no se daría. Bueno, son situaciones, digamos, de coyuntura, pero que en general nuestra legislación, si bien este tema sigue siendo un tema de debate, porque la legislación no habla del consentimiento de los familiares del paciente. En última instancia, sí, los familiares pueden decidir en la medida en que hay un testamento vital previo al que deben ceñirse, deben cumplir, porque es la voluntad del paciente, expresada en forma anticipada. Pero no sustituir la voluntad del paciente, ¿no? Que serían estos casos en los cuales el paciente no ha expresado su voluntad previamente, al menos de un modo fehaciente, y la familia debe decidir. Vuelvo a insistir que estos debates se dan desde el punto de vista en los casos en los cuales hay divergencias, porque muchas veces, bueno, estas situaciones se producen, como ya di el ejemplo de Cerati, bueno, la familia decidió y estuvo de acuerdo interrumpir la conexión mecánica de sostenimiento mecánico de la vida, y como consecuencia de esto, entonces, llevaron adelante esta interrupción, digamos, sin intervención judicial de ninguna naturaleza. Las cuestiones generalmente adquieren la dimensión judicial cuando hay desacuerdos entre familiares con capacidad de decidir en nombre y representación del paciente. Ahora bien, igualmente, estas decisiones bioéticas sobre la vida y la muerte son mucho más vuelvo a insistir, mucho más cotidianas de lo que aparece en estas situaciones más extremas. Por ejemplo, generalmente cuando un paciente está en estado terminal, es decir, que no tiene cura,
generalmente la unidad hospitalaria, y sobre todo los hospitales públicos, remiten al paciente a su domicilio, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque hay un conflicto bioético entre utilizar recursos que son, en general, recursos escasos, frente a situaciones en las cuales, por ejemplo, una situación curable se puede complicar en la medida en que un paciente no cuente con una cama o no cuente con un quirófano. Entonces, evidentemente, muchas veces esto es una decisión que se adopta bioéticamente en el sentido de procurar que un recurso escaso esté disponible, generalmente frente a padecimientos cuyas posibilidades de superación o de cura son relativamente altos, frente a situaciones en las cuales esto es muy difícil que suceda. Entonces ahí juegan también esas cuestiones, estas cuestiones bioéticas respecto a la decisión de cómo utilizar esos recursos escasos. Algo similar sucede, por ejemplo, y esto me lo han explicado médicos, cuando se va a un accidente de tránsito en una ruta, por ejemplo. Llega una ambulancia. Muchas veces es un recurso muy escaso. Es decir, en el marco de la ruta se puede estar alejado de centros sanitarios complejos y eventualmente ese recurso tiene que ser utilizado de una manera eficiente. Y entonces, ¿qué se decide médicamente? Bueno, la primera separación que se hace es, de acuerdo a las lesiones o al padecimiento, a aquellos que pueden ser asistidos de un modo ambulatorio. Es decir, que pueden ser asistidos en el lugar inicialmente, sin que su situación de salud se complique excesivamente. La segunda situación es aquellos que por los daños que han sufrido tienen muy bajas expectativas de sobrevivencia. Entonces, ¿por quién se opta? Y bueno, se opta por aquellos que están graves, pero que esa gravedad genera una expectativa de sobrevivencia posible, a fin de utilizar ese recurso. Porque el riesgo es que si se traslada a quien está, digamos, mucho más dañado físicamente como consecuencia de un impacto, digamos, en una ruta, ese recurso se utiliza y quién sabe no llega a destino. Y la persona que estaba en condiciones de ser asistida se agrava en el lugar del accidente. Entonces, estas cuestiones bioéticas tienen una gran trascendencia, sobre todo al momento de la utilización de los llamados recursos escasos. Se da hospitalariamente también en la decisión, por ejemplo, de trasladar a una persona de terapia intensiva a una terapia intermedia o a una cama, digamos, o a una terapia normal o común. Entonces, ¿por qué? Bueno, se balancea el hecho de que ese traslado no represente, por un lado, un peligro real a la vida de ese paciente, pero por otro lado se está pensando en cómo despejar un recurso limitado frente a posibles pacientes que deban utilizarlo en forma inmediata. Entonces es una cuestión en la cual bioéticamente se debe evaluar las circunstancias, las condiciones que pueden habilitar esa posibilidad sin generar un riesgo cierto. Una situación similar se vive con respecto al tema de los trasplantes de órganos. Ustedes saben que en general, bueno, se procura el trasplante de órganos, se genera, digamos, a través de un listado, por ejemplo, en el caso particular de la Argentina, y salvo las situaciones de
de gravedad respecto a la necesidad de un trasplante inmediato frente a la posibilidad de muerte de la persona, en general hay un orden al cual hay que ajustarse. Y ese orden justamente lo que procura es no efectuar análisis que tengan que ver, digamos, con la edad del paciente, con los padecimientos que sufre, con las enfermedades que acarrea, como mecanismos que permitan decir, bueno, este es joven, necesita un trasplante, tiene 25 años y tiene una vida por delante, y resulta que yo voy a optar, cuando tenga ese recurso, de salvar a ese y no a una persona de 60 años que ha vivido o que tiene una situación de complejidad de salud que hace que su sobrevivencia sea seria o sea grave. Entonces, esas circunstancias, por ejemplo, para que ustedes tengan un ejemplo, es decir, por ejemplo, el caso particular que tuvo una gran trascendencia en la Argentina, el caso del cantante Sandro, por ejemplo, tenía que hacerse un trasplante pulmonar y cardíaco. Y tuvo que esperar el momento en el cual, conforme su orden le correspondía, pero a su vez, a pesar de la complejidad, porque uno podía decir, y bueno, pero es una persona grande, tiene que hacerse una operación compleja, etcétera, no se lo descartó. Se realizó. Por supuesto que no lo superó, pero no es que por eso dijeron no a este que es grande y es complejo y ya tiene problemas respiratorios serios, pero ha vivido lo suficiente, no lo vamos a trasplantar. Y ahí juegan cuestiones bioéticas sumamente importantes en la utilización de los llamados recursos escasos. Y lamentablemente en materia de salud es una regla los recursos escasos, en la medida en que más escasos son cuando más grave es la situación. Es decir, los hospitales pueden tener un número determinado de camas, pero un número de plazas en terapia intensiva son mucho más reducidas. O para el tratamiento de situaciones de crisis cardíacas, por ejemplo. Es decir, el número de recursos es mucho más bajo. En el caso de los trasplantes sucede exactamente lo mismo. El recurso para ser trasplantado es escaso. Entonces, generalmente en bioética, por ejemplo, se ha analizado qué pasa con un alcohólico crónico, que eventualmente tiene un problema hepático como consecuencia de la cirrosis que se le genera por haber ingerido mucho alcohol, y eventualmente, bueno, yo le voy a hacer un trasplante. Bueno, la idea es que eso no puede descartar la posibilidad de hacer, desde la mirada bioética, porque si no se corre el riesgo de generar descartes discriminatorios, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los hábitos, de acuerdo a las características personales, a las características de género, etc. Bueno, todo eso podría llegar en última instancia a generar calificaciones discriminatorias que excluirían el acceso a ese recurso escaso como consecuencia de esas calificaciones. Bueno, ustedes saben que la cuestión del adulto mayor, bueno, todo eso en general es una calificación discriminatoria, es decir, excluir a alguien por la edad para el acceso a un derecho es claramente discriminatorio en este momento. Entonces, bueno, ese es el riesgo. Y por lo tanto también el contexto bioético se plantea, digamos, estos dilemas, estos desafíos, fundamentalmente. ¿No? Y también en cuestiones mucho más comunes existe el debate bioético frente a informar al paciente la verdadera situación que padece.
por ejemplo. Y eso se debate porque dicen, bueno, si a una persona uno le dice, bueno, efectivamente usted sufre de esto, esto y esto, eventualmente esto puede llegar a generarle una depresión muy fuerte y un abandono de su propia vida como consecuencia de esa información, que en última instancia, si le es encubierta, quién sabe sigue manteniendo una expectativa de vida y una calidad de vida al margen de esta situación. Y entonces bueno, siempre hay que decir toda la verdad. En algunas circunstancias esa verdad puede menguarse o eventualmente ocultarse por un tiempo y no informarse adecuadamente en forma plena, ¿no? Estoy diciendo, en forma plena y absoluta, o de una manera abierta, diciendo, bueno, usted tiene esto, como diciendo, bueno, usted tiene un cáncer avanzado, le quedan dos meses de vida y no le queda más para adelante. Bueno, a veces, muchas veces, las ganas de vivir, como se dice vulgarmente, son tan importantes como los tratamientos que se pueden llevar adelante, ¿no? Si la persona pierde esas ganas, eventualmente también los resultados o los paliativos de los tratamientos también se reducen. Esta es una realidad que está bastante demostrada, digamos, en el sentido de que, como se dice, cada paciente es un mundo, es decir, que no se trata de una cuestión absoluta y totalmente mecánica. Las características del paciente, su personalidad, etcétera, influyen. Entonces también esas cuestiones también son debatidas en el campo bioético, ¿no? Es decir, es una obligación médica decir siempre la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. O uno desde el punto de vista médico tiene que evaluar, bueno, hasta dónde dice, cómo lo dice, qué informa, qué no informa, cuándo lo informa, bueno, a quiénes se lo informa. Todas esas cuestiones también forman parte del debate bioético, ¿no? Entonces es una disciplina muy amplia que, vuelvo a insistir, tiene una relación directa e inmediata en materia de derechos humanos. Uno de los impactos más importantes es sobre todo en lo que fue el rescate de la autonomía de la voluntad de las personas con padecimiento mental. Ustedes saben que las personas con padecimiento mental, bueno, o eran nuestro sistema judicial clásico, eran discapacitados, relativos o absolutos. No sé si eran relativos, quedaban sometidos a la voluntad de sus representantes legales para la ejecución de determinados actos. Si eran una discapacidad de carácter absoluto, quedaban bajo la autoridad de sus representantes legales, que decidían qué hacer, qué no hacer, qué tratamiento llevar adelante, etcétera, etcétera. Bueno, eso se ha modificado fuertemente y está reflejado también en el actual Código Civil y Comercial vigente, donde el tema es que, en la medida de lo posible, la autonomía de la voluntad de la persona con sufrimiento mental, con discapacidad mental, tiene que ser respetada en la medida de lo posible. De la misma manera que se ha estado también abandonando el concepto, digamos, absoluto de encierro como la terapéutica para aplicar a este tipo de pacientes. En eso hay una evolución, porque esto se ha trasladado a instrumentos internacionales de derechos humanos, como es el caso que hemos hecho referencia a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, que justamente pretende analizar esta situación desde la perspectiva de los aportes de la bioética y también desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, el impacto de la bioética en el campo de los derechos humanos es sumamente importante, y por supuesto que tiene un peso sumamente significativo en
en el campo del concepto del derecho a la vida y la situación de la muerte. Otra situación que la propia Convención Americana de Derechos Humanos contempla, y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la cuestión de los experimentos médicos y científicos. Es decir, estos se tienen que hacer, por supuesto, con el conocimiento y la expresión voluntaria de quienes están dispuestos a participar de estos procesos de experimentación. Nosotros lo hemos visto muy cercanamente en esta época con el tema de las vacunas contra la COVID-19. Es decir, que está sometido a distintas fases de verificación. Y la fase 3, digamos, exige, digamos, una inoculación importante de la vacuna en personas de las cuales algunos reciben la vacuna y otros reciben un placebo, es decir, se les inyecta agua, pero que deben participar voluntariamente y con su propio consentimiento. Porque como son experimentales, es decir, no se conoce a ciencia cierta cuáles pueden ser las consecuencias, ni positivas ni negativas, respecto a la inoculación de esas vacunas, evidentemente se está en esa situación de experimentación. Esas experimentaciones científicas, médicas, no se pueden llevar adelante sin el expreso consentimiento informado de quienes van a someterse voluntariamente a ese proceso. Es decir, que además no se trata solamente, vuelvo a insistir, porque esto también sigue siendo un impacto muy fuerte desde el concepto de la bioética y que se traslada a un concepto jurídico que es la autonomía de la voluntad expresada en forma informada, es decir, con los antecedentes suficientes como para que yo decida si participo de esa experimentación o no participo. Entonces, hoy por hoy son conceptos bioéticos y son también conceptos jurídicos los que están mutuamente asociados. Es decir, hay fundamentos bioéticos que justifican la autonomía de la voluntad, pero a la vez hay también fundamentos jurídicos que establecen que justamente esa voluntad expresada en forma libre, voluntaria, sin vicios, como es la característica de la expresión de la voluntad jurídica, se tiene que llevar adelante en esos casos. Entonces ahí aparece muy fuertemente vinculado el tema de la autonomía de la voluntad, el consentimiento informado y la relación con los experimentos médicos y científicos. Lo último que vamos a hacer referencia con respecto al derecho a la vida, que ha comenzado a tener una regulación, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial actualmente vigente, es el tema de la reproducción asistida. Esa reproducción asistida generó toda una serie, digamos, de situaciones muy diversas en las cuales se llevó adelante aún sin una regulación jurídica expresa. ¿Qué es la reproducción asistida? Bueno, hay distintos mecanismos de reproducción asistida. Es decir, es lo que se llama, una es la reproducción in vitro, es decir, que es la reproducción producida, digamos, en un laboratorio y luego la inserción, digamos, en la mujer como para generar el proceso de gestación. Ese proceso in vitro
puede desarrollarse, por ejemplo, con una de las prácticas que era bastante común, con el tema de la donación anónima, la posibilidad de que se lleve adelante una donación anónima, por ejemplo, de esperma masculino, como para poder generar esa reproducción asistida. Entonces hay como dos situaciones, en los casos, bueno, de los matrimonios, de las parejas que eventualmente tienen dificultades para tener hijos de carácter biológico y aún en algunos casos de carácter psicológico, bueno, la recurrencia a la reproducción asistida es una alternativa terapéutica. Porque, por ejemplo, hay muchos casos, vuelvo a insistir, que puede tratarse en algunos casos de bloqueos de tipo psicológico, en las cuales ha habido, digamos, han sido una pareja, padres, madre, en forma asistida y luego han tenido un hijo por modo natural. Con lo cual, evidentemente, ahí no había problemas tanto biológicos como más de carácter psicológico en el proceso de reproducción. Pero esa es una de las situaciones, digamos, ¿no? Esa es una de las situaciones que era la situación de reproducción asistida menos conflictiva. ¿Por qué? Porque en última instancia ese hijo, digamos, iba a tener un padre y una madre biológica, identificada biológicamente. En cambio, la reproducción asistida, a través de donaciones, de donaciones anónimas, bueno, ya de por sí generaba una dificultad respecto al tema de la identidad. ¿Por qué? Bueno, porque en última instancia esa identidad iba a ser simplemente a través de la concepción de la mujer que le iba a dar la identidad, pero quien donaba, por ejemplo, el esperma en forma anónima, no iba a figurar. Esto fundamentalmente era un obstáculo, también un problema jurídico en el pasado, en la medida en que nuestro principio básico de identidad es la identidad sanguínea. Bueno, me dice, ¿cuál es la otra, además de la anónima? Bueno, la otra es cuando una pareja, digamos, una pareja que está casada, por ejemplo, o una pareja que aún no estando unida en matrimonio, produce la reproducción asistida en laboratorio a través de los óvulos y el esperma de ambos, evidentemente ahí hay una identidad que está consensuada en la medida en que el padre y la madre, bueno, van a quedar identificadas claramente, ¿no? Esta sería una situación, que es la situación, digamos, inicial, digamos, esta cuestión, bueno, de las parejas o de los matrimonios que no pueden tener hijos. Entonces, la reproducción asistida es un mecanismo médico que puede favorecer esta posibilidad. Ahora, la otra es la cuestión de la donación anónima, es decir, lo que sería la identidad monoparental, digamos, ¿no? Solamente la mujer que concibe, eventualmente, daría su identidad sanguínea, no el donante anónimo, que como tal lo dice, es un donante anónimo, ¿no? Y es otra de las recurrencias. Entonces, esto tradicionalmente, vuelvo a insistir, antes de la reforma última, generaba conflicto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema jurídico era un sistema de filiación sanguínea. Si se determina quién es el padre y quién es la madre, se determina no por el vínculo jurídico, se vincula, se establece por la relación sanguínea. Este es nuestro principio clásico de identidad, ¿cierto?
Entonces, esa es una situación en la cual, bueno, generaba controversias. Sí, evidentemente, bueno, se ha ido avanzando en en ese sentido, en la medida en que, bueno, se ha justamente legitimado la donación anónima. Se ha terminado legitimando la donación anónima, que es el otro mecanismo. Eh, la otra situación de reproducción asistida, otra situación de reproducción asistida ha sido mucho más conflictiva en la práctica. Y también hay legislaciones que la han admitido, hay otras que la rechazan, que es lo que se llama el alquiler de vientres. Es decir, que la mujer gestante no va a ser la madre. Esto ha dado lugar también a mayores conflictos, porque uno de los conflictos que se han vivido en la práctica concreta es la posibilidad de que la mujer gestante luego no quiere entregarlo, quiere tenerlo como hijo propio. Entonces esto, bueno, requiere un consenso, requiere un acuerdo, y en general hay una parte, digamos, también de la doctrina que entiende que es una situación de reproducción asistida cuestionable desde el punto de vista, ¿no? En el caso de nuestro país, la legislación ha rechazado el alquiler de vientre, es decir, no es algo que está habilitado. Pero se ha llevado adelante también, porque en última instancia esto ha sucedido en la práctica. Ha habido casos, en la Argentina aún no existiendo legislación, en las cuales se ha recurrido al alquiler de vientre. En la medida en que hay acuerdo entre partes y en última instancia, como se dice vulgarmente, esa situación no genera conocimiento público, evidentemente es una práctica que no va a generar conflictos. El problema el conflicto se ha generado frente a la situación de arrepentimiento. Es decir, sí, yo firmé el alquiler de vientre, esto y secundario, pero ahora no quiero entregarlo. Entonces ahí aparece todo un conflicto vinculado con la identidad también. Y en general se tiende a rechazar estos mecanismos, ¿no? Porque vuelvo a insistir, generan ese tipo de... El caso de la donación anónima, bueno, no voluntariamente dona anónimamente y todo lo contrario, es decir, lo que quiere es proteger por todos los medios posibles su identidad, es decir, que no trascienda la identidad del donante. Esto es una situación, ¿no? Que puede llevar, digamos, a un conflicto, pero ya no frente al carácter anónimo, sino a que se divulgue la identidad. Entonces, en la medida en que el anonimato está garantizado, evidentemente el conflicto de identidad no se genera. Pero en el otro caso, bueno, la mujer gestante, es decir, se identifica y eventualmente se sabe quién es. Y en general, el donante es el hombre de la pareja, digamos, que quiere ese hijo obtenido por ese mecanismo de concepción asistida. Entonces la situación ahí se plantea a ese nivel, ¿no? A nivel de que el conflicto se produce respecto a la cuestión de identidad, si eventualmente esa mujer termina aceptando o no consintiendo, porque hay una tensión entre la identidad biológica y la identidad jurídica, para decirlo de algún modo. En la donación anónima ese conflicto no existiría porque el donante no se sabe quién es, tiene su anonimato, y por lo tanto esa
esa gestación in vitro, ya sea a través del aporte de un hombre y de una mujer conocidos, identificados como tales por su identidad, o eventualmente la de una mujer a través de la donación, anónima de esperma. Esto sería situaciones que hoy por hoy se han ido reconociendo legalmente. Otro conflicto que también plantea la reproducción asistida, sobre todo la reproducción asistida in vitro, etcétera, ese tipo de reproducción, es digamos, el número de óvulos que se insertan en la mujer para generar la reproducción. Porque generalmente, y eso fue una discusión que se tuvo en el pasado en la Argentina, la ley que eventualmente iba inicialmente a regular establecía la inserción de 2 óvulos y los especialistas hablan de 4, principalmente para poder generar una reproducción posible. ¿Cuál era el conflicto? ¿Qué pasa si los 4 óvulos se reproducen? El proceso de gestación. Bueno, generalmente lo que sucede es que alguno de ellos se interrumpe. ¿Por qué? Porque, digamos, tener cuatrillizos, por ejemplo, es una cuestión compleja. Pero a la vez lo que se decía técnicamente es que esto no sucede en la mayoría de los casos. Es decir, en los casos, en la mayoría, bueno, se insertan 4 y progresa 1. Es para garantizar el proceso de reproducción. Pero puede darse que progresen los 4. Y entonces, ¿qué genera esto? Y bueno, genera un peligro de aborto. Por eso también esta cuestión de lo que se ha dicho. Si uno dice, bueno, la protección de la vida desde la concepción, entonces la posibilidad de regular el desarrollo sería abortiva y no estaría permitida. Esto también es una cuestión que, vuelvo a insistir, se debate, ¿no? Y se ha debatido. Es por eso que, ¿por qué? Porque generalmente, bueno, la mujer que termina, digamos, sometiéndose a una reproducción de esta naturaleza, bueno, tiene determinadas dificultades para gestar. Entonces, una gestación múltiple podría llevar, digamos, a un resultado absolutamente negativo. Porque a la vez hay otras situaciones, otros cuidados colaterales que generalmente las mujeres tienen que llevar adelante, etc. Entonces, esto también tiene que ver con este aspecto de que en la medida, bueno, que no hay una protección de la vida desde la concepción, bueno, la interrupción del proceso de gestación dentro del sistema asistido, por ejemplo, como sería la reproducción in vitro, permitiría, digamos, realizarla sin violentar, digamos, el derecho a la vida. Y esta es otra, digamos, es una cuestión que ha sido motivo de debate. Otra cuestión, digamos, que está también vinculada, digamos, con la asistencia o con la reproducción asistida, es el tema de la posibilidad del congelamiento de los óvulos y del esperma por un tiempo. Esto también da una situación en la cual se podría llegar a la posibilidad de una gestación frente a uno de los padres fallecidos. Es decir, que el hombre puede haber fallecido y la mujer
llevar adelante ese proceso de gestación aún a posteriori si ese proceso se encuentra preservado, ¿sí? En un proceso de congelamiento. Bueno, eso también ha generado, digamos, conflictos en el sentido de la contradicción que representa, de alguna manera, ¿no? El hecho de que se trataría, digamos, de un padre fallecido, de un padre muerto. La otra es hasta dónde se puede disponer, que esto también es una cuestión que en general se ha sostenido que la disposición debe ser voluntad de ambos. Y la tercera es el descongelamiento. Bueno, desde el punto de vista de la protección de la vida de la concepción, se puede considerar, digamos, como una conducta inconstitucional. Entonces, esto también tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de esta protección. Si es muy probable que estas situaciones, bueno, también no serían constitucionalmente válidas, y no se podrían llevar adelante en la medida en que la vida está protegida en términos absolutos desde la concepción. Por otro lado, también hay otro sector social que dice, bueno, pero frente a la decisión de descongelar, por ejemplo, de un hombre y de una mujer de descongelar, bueno, ¿por qué no hacen una donación a alguien que lo necesita para gestar? Ahí son las distintas pujas que se generan, pero doy todos estos ejemplos porque en general, bueno, el hecho de que la Corte haya afirmado que la vida no está... Bueno, ahora vamos a ver eso. Es desde ese punto de vista una cuestión que puede dar lugar, digamos, a conflictos constitucionales con una vida protegida desde la concepción. Bueno, acá me consultan, por ejemplo, que el Código Civil tradicionalmente protegía la vida desde la concepción, es decir, desde el seno materno, pero coloca como condición resolutoria de esa protección el nacimiento con vida. Es decir, que esa protección de la vida desde la concepción tiene un límite. Sobre todo, ya el Código Civil anterior, digamos, el histórico, fijaba ese principio, sobre todo en materia sucesoria, por ejemplo. El hijo, si el padre fallecía en la etapa de concepción y luego nacía como hijo, nacía vivo, podía heredar. En cambio, si no nacía vivo, si se moría, no heredaba. Por lo tanto, siempre se ha afirmado que la condición es el nacimiento con vida. Digamos, no hay una protección de la vida de la concepción en términos absolutos, absolutos en ese sentido, ¿no? Sí se ha discutido en parte, bueno, esta cuestión de la posibilidad, bueno, de que es otra de las formas asistidas, digamos, ¿no? El congelamiento de los óvulos, del esperma y la posibilidad de su utilización en el futuro. Bueno, esto ha generado conflictos en el sentido de, bueno, la voluntad de ambas partes para su utilización, qué pasa si una de las partes ha fallecido y es utilizada, digamos, por una de las partes interesadas sin la participación del otro, y qué pasa con el tema del descongelamiento y si esto afecta o no el derecho a la vida. Vuelvo a insistir, como ya lo he dicho a partir de Fals, bueno, el principio constitucional es que la vida no tiene protección desde la concepción, y esto da una mayor elasticidad conceptual a todas estas formas de reproducción a las que he hecho referencia con anterioridad. Es decir, la reproducción
la reproducción asistida es uno de los problemas, digamos, que también se ha abordado, tanto desde el punto de vista bioético como también desde el punto de vista constitucional, y en el cual, bueno, se ha ido avanzando en parte en una regulación jurídica que tardó mucho tiempo en materializarse, porque en realidad son prácticas que estuvieron guiadas centralmente por la ética profesional. Durante mucho tiempo estuvo formada por la ética, en la ética profesional. Otra cuestión que también es algo que en muchos casos es ya una práctica ginecológica que tiene que ver con el seguimiento del proceso de embarazo y la posibilidad del desarrollo normal del feto. Entonces, ¿qué pasa si ese desarrollo no es un desarrollo normal? En general, esos estudios, también en la Argentina, están bastante generalizados y ya desde hace muchos años, en los cuales esos estudios se llevan adelante. Y eventualmente, y bueno, si se detecta un proceso, digamos, de malformación, un desarrollo, digamos, deficitario o con dificultades por parte del feto. Vuelvo a insistir, en general todo eso se realiza en la medida en que después queda, con respecto a los padres, la decisión de qué hacer con el desarrollo de ese feto. Vuelvo a insistir de que muchas veces, en la medida en que esas decisiones se adopten en un campo privado y sin trascendencia pública, no generan, digamos, no generan consecuencias. Porque vuelvo a insistir, si uno hace esos estudios, o lo hace por dos motivos: o por la voluntad de interrumpir ese proceso de gestación frente a las dificultades, o prepararse psicológicamente para las dificultades futuras. Son las dos formas de decisión y son las dos formas de alternativa. Pero lo cierto es que, en general, así como en la gestación in vitro, si hay una reproducción múltiple, bueno, está la decisión clínica de tener que interrumpir esa situación. También está la situación de que si ese feto se desarrolla con graves dificultades o forma deficitaria, evidentemente, o se han dado situaciones mucho más extremas que la jurisprudencia ha ido modificando, pero hay padecimientos que generan el nacimiento del feto muerto. Es decir, eso está demostrado clínicamente, de que hay determinados padecimientos de que tornan inviable el nacimiento con vida en el desarrollo del feto. Y ha habido situaciones extremas en las cuales esa interrupción fue calificada de abortiva. Es decir, vuelvo a insistir que también llegamos a situaciones sumamente extremas en las cuales evidentemente se va a llevar adelante un embarazo a término que no va a concluir con el proceso de vida. No va a concluir con el proceso de vida. Esto es una realidad. Y a pesar de eso, bueno, paulatinamente la jurisprudencia ha ido avanzando. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente terminó habilitando la posibilidad de esa interrupción frente a la inviabilidad. Bueno, este es otro que en muchas cuestiones, bueno, un aspecto, digamos, es el conflicto legal. Otro es el concepto moral, el concepto ético o el concepto religioso que cada uno puede tener frente a una situación para decidir qué hacer o qué no hacer. Pero en última instancia, bueno, vuelvo a insistir, se llegó hasta situaciones extremas en las cuales la inviabilidad del nacimiento con vida, aún en esas condiciones, se consideró abortiva. Otro tema que también
sido superando, es la famosa píldora del día después. Bueno, que en principio inicialmente se calificaba como prohibida y se calificaba como abortiva, pero luego se ha demostrado de que ese no es el efecto que la píldora genera. Por eso vuelvo a insistir, también se dan ciertas situaciones extremas, digamos, en las cuales se ha llegado, digamos, aún a la protección del desarrollo del feto, aún sin posibilidades de generar vida, ¿no? De producir vida o de nacer con vida. Y vuelvo a insistir en esto, si bien el Código Civil tradicionalmente, históricamente, tenía la protección de la vida desde la concepción, es en el contexto de la condición resolutoria de que nazca vivo. Si no nace vivo, evidentemente esa protección civil no existe. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción en el cierre, una pequeña introducción al derecho a la integridad personal. El derecho a la integridad personal sobre todo tiene que ver con la prohibición de las torturas, en primer lugar, y con la prohibición de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, que está incluido en las convenciones de derechos humanos, como la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que a la vez tiene jerarquía constitucional, o la Convención Interamericana contra la Tortura, que la Argentina ha ratificado. Por lo tanto, la prohibición de la tortura es una prohibición que no solamente está en las convenciones internacionales de derechos humanos, sino que también está en la Constitución Nacional, digamos, que tiene incluido la prohibición de la tortura y a la vez incluye la prohibición de los azotes, por ejemplo, como pena, que asocia a las penas inhumanas, inhumanas y degradantes que más precisamente desarrollan las convenciones de derechos humanos. Por lo tanto, hay una complementación entre el dispositivo constitucional, por un lado, la prohibición de la tortura, las convenciones internacionales que reafirman su prohibición y que a su vez la amplían a los tratos crueles o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. En principio, ¿qué es lo que ha definido la diferencia? Bueno, ¿cómo diferenciamos la tortura de esos tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes? Bueno, en principio, la tortura es infringir un severo sufrimiento físico o psicológico o moral, porque en realidad, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos habla del concepto de integridad física, psicológica y moral en el artículo 5, que es donde trata esta temática, la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, si ese sufrimiento es un grave sufrimiento físico o psicológico, se considera tortura. Para que ustedes tengan algún ejemplo de físico, bueno, el físico, el típico picana eléctrica, digamos, ¿no? La aplicación de corriente eléctrica en el cuerpo de una persona, ¿no? La clásica picana eléctrica, o otros métodos de tortura, como es el que se conoce como el submarino, es decir, que la persona
se le pone una bolsa de nylon en la cabeza y se le dificulta la respiración, por ejemplo, ¿no? Y se le genera un principio de asfixia. Es decir, eso es grave sufrimiento físico. Pero también hay lo que se llaman los graves sufrimientos psicológicos. Por ejemplo, una estrategia que se utilizó durante el terrorismo de Estado en la Argentina fueron los fusilamientos que no eran ciertos, digamos, ¿no? Sí. Se llevaba a una persona, se decía que se le iba a disparar, etcétera, etcétera, y después no se producía ese fusilamiento tal cual estaba anunciado. Bueno, generando un profundo sufrimiento psicológico en la persona. O, en algunos casos muy extremos, pero que también en la Argentina se padecieron durante el terrorismo de Estado, el torturar a un familiar para que la persona declarara. Es decir, esas situaciones, cuando producen un profundo sufrimiento físico o psicológico, son tortura. En ambos aspectos. No se exige exclusivamente el sufrimiento físico, sino también el psicológico. Porque el concepto de integridad personal es físico, psicológico y moral, el cual lo define el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En cambio, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las penas crueles, inhumanas y degradantes, tienen que ver con la generación de sufrimientos que no tienen este padecimiento. Para que ustedes tengan, bueno, un trato cruel, inhumano y degradante, es, bueno, como se hacía, por ejemplo, en la dictadura, se encapuchaba a la persona detenida y se la ponía en el baúl de un auto o en la parte de abajo. En el piso de un auto, en la cajuela de un auto. Trasladar un detenido, ha dicho la Corte Interamericana, en la cajuela de un auto, por ejemplo, es un trato cruel, inhumano o degradante. Que no genera por sí un fuerte sufrimiento, pero que es un trato inhumano y degradante. Por supuesto que esto va acompañado por golpes, etcétera, ya eso se modifica. Pero estamos hablando de la sola situación, aunque no haya malos tratos, no haya violencia, no haya golpes, pero la persona es trasladada en esas condiciones, eso es un trato cruel, inhumano y degradante. Esto mismo se traduce con respecto a las penas en las condiciones de detención, que esto ha sido muy largamente desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, lo que se ha llamado tradicionalmente los buzones de castigo en las cárceles. Es decir, colocar a la persona en un lugar estrecho en el cual no pueda movilizarse y, por ejemplo, esté permanentemente oscuro. Que son lo que se llaman los buzones de castigo. Pero otras situaciones, bueno, las formas de alojamiento, es decir, que no tengan servicios médicos adecuados, que no tengan servicios sanitarios adecuados, que haya en las comisarías sean lugares húmedos, que haya chinches, pulgas u otro tipo de plagas, bueno, que haya hacinamiento. Son ejemplos de cumplimientos de penas que tienen esta característica, inhumana, degradante. Entonces ahí entran lo que después nuestra Constitución habla del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Nuestra situación
a la cual nuestra Constitución en el artículo 43 habilita al habeas corpus. ¿Mm? Ese agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención, bueno, se refiere a cuando una pena termina transformándose en una pena de carácter cruel, inhumano o degradante, que no genera ese profundo sufrimiento psicológico o físico, pero que en términos generales produce esa situación, digamos, de trato que afecta a las condiciones humanas o la dignidad de la persona humana privada de libertad, por ejemplo. Y vuelvo a insistir, esto ha sido largamente analizado en diversos fallos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este contexto de tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Por lo tanto, en la actualidad hay una doble prohibición. Por un lado, la prohibición de la tortura y por la otra, la prohibición de los tratos y penas inhumanas y degradantes hacia la persona. Bueno, dejamos acá y mañana continuamos desarrollando este concepto de derecho a la integridad personal. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor.